Bueno, hola, buenas tardes. Estamos aquí en esta mascletá ya de la BCN Negra con Paco Es que es la final. Camarasa. Vamos a hablar de Sangre en los estantes. Sangre en los estantes, el libro que ha escrito Paco Camarasa. Para mí Sangre en los estantes es un recorrido por las estaciones más importantes del género negro. Atravesamos paisajes extraordinarios, atravesamos la nieve de los nórdicos, atravesamos el policíaco mediterráneo, atravesamos el Nueva York del hardboiled, nos vamos al oriente de Yasmina Khadra, atravesamos un montón de paisajes, nos vamos pues desde Edgar Allan Poe a Andreu Martín, nos vamos de Ruth Rendell a Denis Lehane. Es una enorme panorámica en este recorrido, en este tren negro en el que nos monta un maquinista que es Paco Camarasa, maquinista o jefe del sindicato de maquinistas, y es un libro que yo pensaba cómo definir, ¿no? De alguna forma, vamos a ver, por un lado es una gran enciclopedia del género negro, una enciclopedia, eso sí, subjetiva, es una enciclopedia con mirada, y un poco para hacer un poco el chiste, la broma, iba a decir, bueno, no es una Wikipedia, es una Pacopedia, porque hay toda la mirada de Paco, pero no es exactamente así, es mucho más. Sangre en los estantes es un clásico, o sea, desde ya es un clásico instantáneo. Si, no sé, está por ahí Benassar, él habla siempre de esos nórdicos que le ponen diéresis a los apellidos y todo el mundo va loco. Si este libro lo escribe alguien con muchas diéresis o un inglés, estarían todos locos, estarían en la Barceloneta haciendo cola a las universidades, los suplementos internacionales para agarrar del pescuezo a Paco Camarasa, porque ya digo, este libro es, bueno, es el libro de un maestro, es un clásico instantáneo. Es un libro en el cual yo he aprendido mucho, me lo he pasado muy bien, pero también me he emocionado mucho. La verdad es que hay momentos, está su mirada, y hay piezas magníficas. Yo doy clases de periodismo cultural y doy fe de que hay perfiles, crónicas que serían perfectos del New Yorker. O sea, hay piezas que son de gaitales. A mí, por ejemplo, muchos momentos, ¿no? Me emocionó mucho la pieza de Henning Mankell, por ejemplo. Henning Mankell, tanto lamenté, ¿no?, su fallecimiento, y lamenté no haberlo podido entrevistar al paso de los años, bueno, al siguiente libro, y al final ya no hubo un siguiente libro. Y iba en el tren leyendo esa pieza de Paco, donde nos habla de ese Henning Mankell, ¿no?, que la gente pensaba que era antipático, pero él nos dice que no, que lo que era tímido, era solitario, y la manera en que él lo describe, ese momento de llegar a Barcelona, ese momento de la entrega del premio, ese momento de que Henning Mankell en la cena se marcha y se va solo al hotel, ¿no?, porque es un hombre que al final quería quedarse solo, ¿no? Ese hombre yo admiraba tanto, ¿no?, que podía vivir en Suecia como un pachá y se iba a Mozambique a levantar un teatro, ¿no? Bueno, pues todas esas piezas realmente conforman un libro que, ya digo, es mucho más que una enciclopedia, es una obra maestra. Paco, puñetero, ¿cuánto sabes? Bueno, no sé si sé lo que... como mínimo, yo cuando decía que sabía mucho, no sé si sé, pero sí que tengo mucha información, porque desde hace mucho tiempo, desde finales de los 70, ando leyendo, y sí que tengo memoria, entonces me voy acordando de algunas cosas, ¿no? Quiero decir, voy recordando, pues, no sé, quiero decir, la primera vez que conocí a Andreu Martín y a Juan Madrid, toda una serie de editoriales que han pasado de novelas, de eso, y que yo estaba más o menos allí. Recuerdo un día que vine de Valencia a Barcelona porque presentaban un número que fue un poco el primer éxito a ese nivel de la novela negra, y es que Camp del Arpa, una revista cultural, literaria muy especial que dirigía José Badió, de repente dedicó un número a novela negra, ¿no? Un número con los de siempre de aquella época, que eran Roma Guber, Ricardo Muñoz Suay, que era una pequeña parte de la élite intelectual, fundamentalmente de Barcelona, no tanto de Madrid, que eran lectores de novela negra, ¿no? Entonces, pero y Camp del Arpa era, me imagino que el número siguiente al dedicado a novela negra igual era o a Juan Rulfo o a cualquiera literato mucho más especial. Era poco a poco, y en esos momentos iba conociendo y acumulando. Después tuve la suerte de que Monse decidió un verano que íbamos a montar Negra y Criminal, y entonces, bueno, por Negra y Criminal, que era la mejor librería de novela negra que existía
en el español, no había otra, o sea que éramos indudablemente la mejor. Quiero decir, y entonces comenzaron a pasar por ahí. La idea de la camiseta, que también es de Montse, de repente comenzó a hacer gracia, y el otro día el Denis Lejeune decía que el t-shirt, la verdad es que no lo entendí bien, porque hablaba un inglés de entre Boston y Los Ángeles. Habla un inglés como los cánones ingleses. Sí, como lo que hablan, sí, como los americanos, como los obreros americanos, y entonces, pero que se acordaba del t-shirt, de la camiseta que tenía y que no sé si guardaba, y alguna gente todavía guarda. Y por ejemplo, antes hablábamos, y está estos días por aquí, el Indridason, y lo cuento en el libro, yo recuerdo que son de esas cosas que te emocionan, que nos emocionan, que vino un día por la librería, se hizo la foto con la camiseta, tenemos la única foto de Indridason sonriendo. Es verdad, quiero decir, y solo nos costó una botella de Rioja, quiero decir. Y se llevó la camiseta tranquilamente. 3 años después gana el premio RBA, viene a recogerlo. Al día siguiente había quedado que pasaba por la librería a firmar ejemplares, no, porque todavía no había libros, pero los anteriores, a estar un rato, y el tipo se nos presenta con la camiseta de Negre Criminal. Es decir, cuando él hizo su equipaje en Reykjavik, y además es de manga corta, o sea, no es que la utilizara mucho por Islandia, quiero decir. Pero entonces puso la camiseta por si acaso pasaba por la librería, ¿no? Son esas cosas que te conmueven, que hemos tenido la suerte de aquel espacio encontrar con los autores. Déjame que comente esto que comentaba, lo que sabe Paco, pero la manera en que está escrito el libro, ¿no? Fijaros, por ejemplo, cuando escribe Indridason, cómo lo describe en el libro. Dice, Arnaldur Indridason es un islandés corpulento, de ojos pequeños, que no suele sonreír, pero sabe escuchar. Está ahí todo Indridason. Yo que lo he podido conocer ahora estos días, es tal cual así, es verdad, ¿no? Es decir, está ahí clavado, ¿no? Esa mirada. Ha hablado Paco de la Negre Criminal, que se convirtió, bueno, pues en ese epicentro, ¿no? Donde pasaban un montón de cosas, donde llegaba un montón de gente. En el libro se cuentan cosas extraordinarias. Pero yo decía, bueno, ¿cómo voy a describir a Negre Criminal? Bueno, ¿para qué lo voy a describir si en el libro aparece la descripción de un maestro como es González Ledesma, Francisco González Ledesma, que fue el primero, que eso es un orgullo tremendo, ¿no?, en firmar en el libro de visitas a Negre Criminal. Está aquí Rosa, su viuda, y bueno, es realmente un hombre al que todos admirábamos mucho. Y fijaros cómo describía la Negre Criminal. Decía, soy cliente, mejor, amigo de una librería milagrosa que está en un local semiclandestino de la calle de la Sal, en la Barceloneta de los pisos pequeños, de los bares ruidosos y las sardinitas pagadas a plazos. La librería se llama, aunque no tiene ni rótulo, Negre Criminal, y Paco Camarasa y Montse Clavé la sustentan sin más capital que su buena fe y su esperanza. Son casi los únicos libreros vocacionales que existen en Barcelona, un oficio en rigurosas vías de extinción. Allí me encuentro con jóvenes escritores hechos a todo, críticos que husmean y lectores que aspiran a morir leyendo un libro. Muy grande, Paco González Ledesma. De hecho, El pecado o algo parecido, que era... la librería se abrió el 4 de diciembre del 2002. En aquellos días estaba distribuyéndose El pecado o algo parecido, que era la vuelta de González Ledesma a la novela negra, la vuelta de Méndez. Y creo recordar que el 5 de febrero presentábamos El pecado o algo parecido en la librería con Andreu Martín como maestro de ceremonias, que después tuvo, ahora lo explico. Y fue un empeño nuestro. Insistimos, quisimos, luego hubo alguna anécdota más, pero queríamos que el primer libro que presentábamos fuera de González Ledesma, porque nos parecía, bueno, a mí particularmente me gustaba Méndez, lo conocía de haberlo leído, y quería un poco como simbólicamente que fuera este primer que acababa de salir, y que era volver otra vez a un personaje como Méndez, que había pasado bastante tiempo desaparecido, quiero decir. Oye, Paco, yo creo que incluso te impregnas un poco de la manera de escribir de los libros de Méndez. Hay, por ejemplo, hay algunos, pero por ejemplo este párrafo a mí me suena como un párrafo de una novela de Méndez. Nos está hablando Paco en el libro del momento en que la literatura catalana, pues bueno, quiere normalizarse, y una forma de normalizarse es hacer también literatura de género, no solo literatura, en fin, académica, sino literatura popular. Dice, aspiraba a ser una cultura normal, como cualquier cultura europea, y ganar lectores de género, como el de Lladras y Serenos, en una época en que los serenos y los ladrones habían desaparecido de las calles.
Unos porque era una profesión periclitada y otros porque estaban en los consejos de administración de las empresas. Es decir, entonces puro Méndez, ¿no? Sí, me imagino que yo soy resultado de las lecturas, quiero decir, está clarísimo, quiero decir, se va impregnando, yo me imagino que eso nos pasa a todos. De repente notas ecos de determinados libros porque lo has leído y se te va quedando un cierto tono. Y en el caso de Gonzalo Ledesma, que tuvimos la oportunidad no solo de leer todas las que hemos podido, porque hay bastantes cosas que están agotadas y que los Napoleones, símbolos, soldados, quiero decir, que no se han reeditado nunca, quiero decir, o que yo no he podido conseguir. Bueno, yo creo que ni siquiera en el Mercadito San Antonio y buscándolo por allí los he conseguido. Te van quedando cosas de lo que vas leyendo, es decir, yo estoy convencido que una parte importante es lo que te han contado, lo que has vivido de esas cosas, pero sobre todo lo que has leído. Es decir, se nota gente, quiero decir, que cuando... Yo creo que se nota mucho gente que no ha leído nada, en general. Sí. Es decir, que muchas veces, o que en todo caso solo ha leído la cuenta de beneficios, porque cuando tienen pérdidas las pasan al erario público y lo dejan estar en las empresas. Pero los que no han leído, y luego hay otro tipo de gente que sí que ha leído, que son bastante diferentes, estos no están en ninguna empresa, que han leído, que leen bastante, pero que se vanaglorian de que no han leído novela negra. Pero bueno, es decir, tiene que haber de todo, ¿no? En el libro se habla naturalmente de todos los autores, la novela popular, pero también se habla de Shakespeare, se habla de Borges. Me encanta esta frase de Borges que pones en el libro. Decía Borges: cabe sospechar que ciertos críticos niegan al género policial la jerarquía que les corresponde solamente porque le falta el prestigio del tedio. Antes muertos que aburridos. Bueno, esa es una vieja discusión. Borges, que da para todo, quiero decir, en literatura es como Churchill y Einstein. Cualquier cosa, tienes una cita de Churchill e Einstein, otra inventas, que total. Pues Borges es un poco lo mismo a nivel de coartadas literarias. Es decir, parte del libro siempre hay, bueno, quiero decir, cuando la gente dice o habla de la calidad literaria, dices, hombre, una de las mejores colecciones que hubo, yo creo que tan buena o más, y inicialmente mejor que la famosa Serie Noire de Gallimard. El problema está que París es París, los franceses son fantásticos en esto de relaciones públicas, y sobre todo que cuando Borges la crea en el 45, aquí, quiero decir, estamos muy desligados de Argentina, pero creó una colección que es Séptimo Círculo, que es una colección fantástica de él y de Bioy Casares. Entonces, ahí es poco sospechoso cuando Borges publica El cartero llama dos veces, bueno, hard-boiled y no hard-boiled, British como La bestia debe morir de Nicholas Blake y tal. Todo eso está ahí y está ahí escrito en el 45. Es una colección fantástica, pero claro, resulta que no llegaba, desde luego no llegaba aquí porque, bueno, quiero decir, en el 45 ya ni, quiero decir, en el 60 todavía estaban, se vendían bajo mano las obras de Machado y Miguel Hernández que venían de la editorial Losada de Argentina, porque en el 45 era la parte más dura de la dictadura, pero bueno, luego se nos quedó con Serie Noire de Gallimard, que fue la colección mítica. Pero yo creo que si uno mira los 100 primeros títulos de ese Séptimo Círculo, era una colección que estaba muy bien. No. Pero, quiero decir, es el eurocentrismo llamarlo como queráis, pero aquello se editó en Buenos Aires y París siempre es París. Y además un señor como Borges, ¿no? Y un señor como Borges. Pero entonces Borges no era tan... Y además no era tan valorado, digamos, porque Borges estaba creando la colección en el momento que él también estaba escribiendo. Quiero decir, el Borges de 1945 no es el Borges que nosotros decimos ahora Borges y decimos, Borges. En aquel momento era un escritor más. No estaba todavía esta mitificación que después, y sobre todo desde Europa, le hemos dado. Has nombrado ahora El cartero siempre llama dos veces. En estas descripciones que hace Paco de las cosas que me parecen fantásticas, por ejemplo, de James M. Cain, dices, James M. Cain afirmaba que él no escribía novela negra, que él escribía novelas de amor. Es cierto, pero sus historias terminaban mal, tan mal como algunas historias de amor. Realmente hay esa manera de fijar los personajes. Déjame que lance alguna de estas descripciones de personajes que haces. Jim Thompson, a Paco le puede Jim Thompson, ¿verdad?
Jim Thompson dice, no tiene personaje fijo, si consideramos que la desesperanza y el pesimismo no son personajes. Muy grande Jim Thompson. Sí, yo creo que, bueno, y por lo tanto, como es muy grande, me parece que en este momento vuelve a estar otra vez todo agotado. Es decir, no se puede conseguir más que en bibliotecas que afortunadamente después ha habido reediciones en trade, es decir, con otras características, porque cuando hay bolsillo, no sé si lo saben, pero lo explico, porque muchas veces es que las bibliotecas no tienen. Bueno, las bibliotecas lo que no tienen son ediciones de bolsillo. Sobre todo algunas ediciones de bolsillo de la industria editorial de este país, como por ejemplo, acordaros, los que ya hay una cierta edad, o los podéis encontrar por ahí, los libros de Bruguera, de novela negra de Bruguera, que, según nos explicaban el otro día, los retractilaron para que como mínimo pudieras quitar el retráctil y tener todas las hojas completas, porque si no, en los kioscos y en las librerías se hubieran perdido todas las hojas, porque más que hojas eran hojas sueltas de lo mal encuadernados que estaban. Entonces, en bolsillo no hay en las bibliotecas, porque no es posible. Tiene que haber trade. Y hay muchos autores que, como en Estados Unidos, no llegaron a ser nunca publicados en tapa dura o en tapa blanda, pero en grande. Eran en bolsillo, en paperback, que son los que no nos han llegado a nosotros. Por ejemplo, de David Goodis en trade, en libros grandes hay 2 novelas. Es decir, cuando es uno de los grandes, William Iris, menos mal que tuvimos un loco que era el de Ediciones Acervo en los años 70, que se dedicó a hacer todas sus obras completas, ¿no? Pero se encuentran por ahí. Es un problema de la industria editorial y de leer. Alguna gente me ha dicho, hombre, es que pones la miel en los labios porque hablas de autores que no se pueden encontrar. Bueno, yo creo que hay que hablar y en todo caso los encontraremos algún día o ojalá se reediten, ¿no? Y Jim Thompson es, bueno, pues haciendo la broma que hacíamos, yo le llamo la paloma. Es decir, porque si Hammett es el padre y Chandler es el hijo, el Espíritu Santo es Thompson. Nos dices en el libro, dices, no soy un intelectual ni un creador, soy un divulgador, un agitador, un prescriptor, un librero. De lo que más orgulloso estás, Paco, es de ser librero, ¿no? Y claro, sí. Es que yo creo que es la... Quiero decir, discute de vez en cuando con José Martí Gómez, que dice que el oficio más hermoso del mundo es ser periodista, pero yo creo que no, que es ser librero. Quiero decir, porque el periodista tienes más problemas, incluso puedes terminar como dice él en el último libro que se llama El oficio más hermoso del mundo, puedes terminar como Huerta Esclavería en la cárcel. Libreros, a la cárcel hemos ido pocos, quiero decir, pero por otras cosas, quiero decir, no exactamente por tener libros, quiero decir. Y eso que la policía franquista sabía perfectamente quién y dónde tenía los libros de rollo ibérico, de Ebro, los que venían de América Latina. Cuando oyes hablar a un editor o un periodista, un editor dice, no, el editor es fantástico porque descubre autores y todo lo demás. Sí, pero cualquier editor, por ejemplo, Jorge Real de Anagrama seguro que le hubiera encantado publicar un libro que ha publicado Seix Barral o que ha publicado Tusquets y que no puede tenerlo en su sello. Perfecto, quiero decir. Y seguro que hay aquí algún escritor que le hubiera encantado esa novela que ha leído y dice, qué putada que no la haya escrito yo. Perfecto, quiero decir, no sé qué. Bueno, nosotros los libreros tenemos todo. Es decir, no necesitamos, quiero decir, me da lo mismo que lo publique Anagrama o quien sea. Si se publica, lo puedo tener. Y si lo puedo tener, puedo hacer que un lector lo lea. De hacer este papel de lector. Tengo a mi disposición todo. Incluso cuando me decían, ¿por qué no escribes una novela? Ya escribo una novela yo. Cada día en la librería escribía una novela. Para es que era un poco plagiario. Cogía un poco de Thompson, un poco de aquí, depende de qué. Veía quién venía. Si veía que venía con una bolsa del Corte Inglés, le recomendaba a Higgins Clark, por ejemplo. Quiero decir, depende de qué ibas creando la novela que esa noche o que la próxima semana esa persona, esa mujer o ese hombre iban a poderlo leer. Tú eras el creador de lo que iba a leer. Es decir, no tanto de escribir, que bueno, que para eso, por eso me hice librero, porque no sé escribir. En esa librería de la calle de la Sal, hay una frase que me gusta mucho de Isaac Dinesen, que dice que el remedio contra todos los males es la sal, ¿no? Es el sudor que nos refresca, el mar, las lágrimas, ¿no? Un poco la sal es un poco lo que nos salva la vida. En esa calle de la Sal, donde estaba Negre Criminal, sucedían muchas cosas. Parece un lugar salido de una novela de realismo mágico. Una tarde, lo cuenta en el libro y es una de esas escenas que me ha emocionado mucho, explica que Paco estaba, pues, en fin, con sus 1000 papeles, con su cabeza metida en sus cosas, atardecía, estaba lloviendo, y tenía puesto en el ordenador
una música. Tenía puesto una música que era Time on My Hands, que creo que vamos a poder escuchar. Vamos a ver cómo suena Time on My Hands. Cogió el primer libro que estaba por ahí, que todavía me acuerdo que era La mirada del observador de Mark Bem, que lo teníamos en las mesas de recomendaciones, lo pagó, se fue y nunca los volví a ver. La chica me hubiera interesado mucho para saber si le había gustado La mirada del observador, pero no volvió por la librería. Eso que pasó. El observador era porque me hubiera acordado, ¿eh? Tú, Paco, eras ese observador que estaba allí mirando esas cosas que sucedían en esa librería, que era como un club de jazz. En cuanto llovía y había música de jazz y entraba alguien, me ponía a observar a ver si se repetía, pero no se repitió. No se repitió nunca más. Bueno, pasaban cosas extraordinarias allí, como cuentas en el libro, ¿no? Como ese James Ellroy, ese personaje intempestivo que causa un poco de miedo, pero que de repente os quiso incluso comprar la librería, ¿no? Que tenía. La verdad es que teníamos ahí una ventaja, y es que vino a la librería un poco por recomendación de sus dos traductores, que desgraciadamente ninguno de los dos está con nosotros ahora, Hernán Sabaté y Montse Gurgui, que eran amigos incluso de él, ¿no? Quiero decir, les dijeron y tal, éramos muy pocos porque no quiso hacer una convocatoria. Hizo un recorrido por la librería para decir que los únicos libros buenos eran los suyos. Una librería que, por cierto, estaba en la calle de la Sal, pero casi esquina, ahí en la Barcelona, con la calle Ginebra, pero en cambio con la Ginebra, no. Es blanca. Es blanca. Es blanca, es transparente. Allí... los licores canónicos tenían que ser oscuros. Tenías tu mueble negro con persiana, que era el archivo especial de la bebida, que incluso estaba, en fin, nominalizada, ¿no? Personalizada, ¿no? Tenías como la botella, ¿no? La de Andreu Martín, tenías botellas personalizadas. Fuimos aprendiendo poco a poco. Yo recuerdo la primera vez que le ofrecí whisky a Philip Kerr y cometí el error de ofrecer un whisky irlandés.
Y Philip Kerr dijo que si era irlandés no era whisky porque los irlandeses no sabían hacer whisky. Y desde entonces teníamos una botella de Talisker para Philip Kerr. Y las chicas que venían porque tenían problemas y Philip Kerr tenía que ayudarles. Siempre aparecía con una chica que tenía problemas, que había venido no sé dónde y que tenía que ayudarle. Paco, la librería ha sido muy importante. Otro sitio muy importante para ti en estos años han sido los clubs de lectura, ¿no? Esa itinerancia, ¿no? Ese Paco un poco que, como los comediantes antiguos, ¿no? que va girando por provincias y va girando por los clubs de lectura. Y uno muy especial, ¿no? que yo no sé si es un poco único en el mundo, ¿no? Un club de lectura de policial para policías, ¿no? De los Mossos d'Esquadra. Cuéntanos cómo surge ese club de lectura para los Mossos d'Esquadra. Pues la verdad es que no me acuerdo cómo salió, pero... Invéntalo. Pero de repente... Sí, entonces estaba... Capell era todavía comisario, ahora ya no está, ahora está en temas de seguridad de Diputación. Y de repente estábamos hablando de clubs de lectura en general. Y dijo, ¿y por qué no hacemos un club de lectura nosotros en la empresa? Y dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Hicimos un club de lectura de Mossos y poco a poco fue, y creo que ya llevamos como 6, 7 años. Entonces, y ahora se han incorporado, me imagino que por aquello de los Mossos de tener, de cómo trabajan mucho con ellos, encontrarlos en otro ámbito que no sea estrictamente el Palacio de Justicia, se han incorporado juezas, porque están añadiendo los miembros del Club de Mossos de la Judicatura son mujeres. Entonces, mujeres y policías. Se creó y, bueno, la verdad es que te reúnes a hablar de libros rodeado de georgianos, de fotos de georgianos, de fotos de moldavos, de fotos de no sé qué, de se busca. A veces entras y de repente ves que alguien va rápidamente a borrar la pizarra porque ha visto, ha explicado dónde se van a poner y esas cosas y tal, no sé qué. Pero sí, está bien y es muy divertido porque hay, divertido en el sentido, es muy interesante porque su punto de vista es diferente. Son muy pejigueros de decir, esto que explican aquí, anda, ¿dónde vas? ¿Son muy puñeteros con eso? Sí, y puñeteros a nivel de, bueno, sí, vale, esto es ilegal, pero... Vale, pero este tipo de... Sí, los debates son interesantes. Antes hablábamos de, pues de ediciones agotadas, que a veces no están todos los libros que tienen que estar. En el libro, Paco también es crítico, ¿por qué no? Hay que serlo también, pues con algunas editoriales que no acaban de funcionar algunas cosas y nos cuenta algunas cosas jugosas. Por ejemplo, me ha llamado la atención un editor, ¿no? Esto, es historia ya de la edición, que a una señora que se llamaba Ágata le dijo, la invitó a dejar de escribir porque le dijo que no tenía ningún futuro como novelista. Esta señora Ágata resultó que era Agatha Christie. Que es un capítulo, por cierto, que se titula de forma muy divertida, se titula Agatha Christie y Lucrecia Borgia. Cuéntanos por qué el capítulo se titula Agatha Christie y Lucrecia Borgia. Porque son las dos mujeres que a lo largo de toda la historia de la humanidad han sacado más provecho del veneno. Y un capítulo, por cierto, que creo recordar que es algo así como H de hastío, de hartazgo, de tener que explicar que Agatha Christie no es novela negra. Claro, forma parte de la... Ahora ya hemos aprendido todos que el jamón, hay muchos tipos de jamón, aparte del dulce, que es ibérico, bueno, yo todavía me pierdo con lo del jabugo, no jabugo, pero poco jabugo, todo este tipo de cuestiones que hay. Pero por comodidad de críticos o de lo que sea, todo el mundo lo llama novela negra, cuando novela negra es un tipo de novela concreta que arranca de la série noir de Gallimard, que tiene un manifiesto, porque los franceses cuando se ponen a ello son muy serios. Entonces, antes de editar la colección, se pusieron y hicieron un manifiesto diciendo nuestra intención es quitarle el sueño cada noche. Una cosa de estas, todavía está por ahí. Y hicieron una serie noir que era diferente a lo que se estaba haciendo hasta ahora en Francia y en Inglaterra. Que en Francia era las traducciones de Agatha Christie y autores franceses muy parecidos a Agatha Christie, porque luego estaba Simenon y Maigret, que este come en rancho aparte, ¿no? Es decir, y crearon una colección como serie noir que la anécdota es que tenían que ser todos americanos fundamentalmente, anglosajones, quiero decir. Y había un pobre hombre que se llamaba Arsenek que intentaba publicar, que nunca conseguía publicar en serie noir, hasta que engañó al editor, lo mandó una novela con el seudónimo como si fuera un tal Terry Stewart,
y consiguió publicar en serie noir porque Terry Stewart era anglosajón. Que los primeros no eran ni siquiera americanos, eran ingleses, Peter Cheney y James Hadley Chase, ¿no? Porque tenían muy claro que querían un cierto tipo de novela con más acción, con más violencia, con más sexo, porque en Agatha Christie los niños los trae la cigüeña de París, que no folla a nadie. Y ni siquiera con la criada, que es la única que salen continuamente, ni siquiera amores de la clase baja. Entonces, todo eso se quedó como novela negra y aquí, quiero decir, somos poco rigurosos con las denominaciones, y novela negra es todo, y no, que decir, uno va batallando porque de vez en cuando vas a un club de lectura en una biblioteca y dice Agatha Christie, la gran dama o la reina de la novela negra. Pobre Agatha seguro que se enfadaría, porque la propia P. D. James, que dicen que es novela negra, en un libro que naturalmente el editor le cambió el título, que dice todo lo que sé sobre novela negra, pero si uno abre la página de créditos, se da cuenta que ella habla de crime detective, que es como se llama en inglés. No habla para nada de novela negra, que no es black novel, no tiene sentido en el mundo anglosajón. Y la propia P. D. James dice que ella y Dashiell Hammett no es que escriban estilos diferentes, es que están en planetas diferentes, es que son mundos absolutamente diferentes, no tienen nada que ver uno con otro. Ellos mismos lo dicen, pero aquí lo cómodo es decir novela negra y todo es novela negra, y cualquier cuestión con muerte incorporada es novela negra, y las páginas de La Vanguardia de las esquelas son novela negra. También. En estos asuntos a mí me ha hecho bastante gracia de esta especie de tropezones editoriales, porque además empecé a leer y pensé, esto es una rata de corrección, porque se explicaba en el libro, se hablaba de un cuento escrito en castellano por Paco Ignacio Taibo, que ha sido traducido al castellano. Y pensé, aquí se han equivocado, como pues un cuento en castellano lo traduzcan al castellano, será que lo ha escrito en inglés. Entonces seguí leyendo y me di cuenta que no, que efectivamente era un cuento en castellano que se había traducido al castellano, ¿no? Explícanos cómo pasó esa especie de... En Los Ángeles, en alguno de los aniversarios de Chandler, es decir, el editor, Byron Press, convocó a toda una serie de autores para hacer un homenaje a Chandler, a Raymond Chandler, a Philip Marlowe, al Philip Marlowe de Raymond Chandler. Convocó a toda una serie de autores que, bueno, la nómina es fantástica de todos los que hay, y uno de los que convocó fue Taibo, Paco Ignacio Taibo II, que hizo un Marlowe que aparecía por una playa solitaria del norte de México y todo lo demás. Y Taibo, que no escribe en inglés, lo mandó en castellano. Byron Press en San Francisco lo tradujo al inglés, lo publicó en un volumen que funciona, y ese volumen lo compró Place Janés. Place Janés compró el volumen, no sé no sé por qué lo compraron, bueno, sí, porque lo compraron, seguro, porque era Philip Marlowe, pero no sé quién lo leyó, no sé si pensó que Taibo era un señor que había nacido en Wisconsin o una cosa de esas. El caso es que lo leyó y lo dio a traducir. Lo dio a traducir a Ana María de la Fuente, que además es la traductora, o era la traductora habitual de Donna León. Y, bueno, lo dio a traducir todo. Nadie se preocupó de llamar a Taibo y decir, oye, mándanos el texto original porque vamos a publicarlo aquí. No. Y entonces tradujeron del inglés al texto, que no es exactamente, no está mal, pero hay bastantes diferencias con el texto original de Taibo, pero bueno, por lo visto es más fácil darlo a traducir que llamar por teléfono. En el esquema mental de algunas editoriales quizás sí. En el libro se explica que la novela policíaca es una especie de termómetro de la democracia. Yo un poco lo visualizo como esos mineros que llevaban un canario en una jaula para ver si había gas grisú, y entonces si las pichaba el pájaro es que había gas, ¿no? Cuando la novela negra desaparece es que no hay democracia, ¿no? En las dictaduras nos explicas que no puede haber, ¿por qué no puede haber con las dictaduras novela negra? Uno de los elementos básicos para una dictadura, como Dios manda, pero siempre manda Dios, ¿no? Porque además todas las dictaduras piden que Dios, y es mandato divino y esas cosas. Uno de los elementos fundamentales de cualquier dictadura es la policía, es el aparato represor, mucho más que el aparato judicial. Quiero decir, entonces, no puede haber ni novela negra, ni novela policíaca, ni novela enigma. ¿Por qué? Porque la policía es la más lista. Por una parte, novela negra no puedes hacer crítica social ni puedes decir que los policías torturan,
es casi imposible, que decir, eso te lleva directamente a la prisión, pero tampoco puedes decir que un detective, un periodista, cualquiera, resuelve un caso que no ha podido resolver la policía, porque las policías en la dictadura son absolutamente eficaces, lo resuelven todo, y si no lo resuelven, hacen que se resuelva, que sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el método que utilizan no es ni inductivo ni deductivo, sino torturativo. Y entonces, que si con el método torturativo sale todo, sea Kennedy, sea lo que sea. Y la policía siempre es un elemento básico de cualquier dictadura. Y poco a poco puede haber quizá algunos matices, pero no mucho más. Llámese Unión Soviética, en la novela policíaca de Cuba, hasta que aparece Padura y algunos elementos críticos, es un peñazo que no hay, que menos mal que eran cortas, porque no tenían casi papel. Que si encima son largas... Porque claro, ellos lo tenían muy fácil. La policía podía detenerlos a todos y encima tenían los comités de defensa de la revolución, que era el comité de chivatos del barrio, pues ya me lo explicarás, es decir, enseguida detenían a los delincuentes que siempre eran elementos antisociales y antirrevolucionarios. Esto en España se ve además muy claramente. En la ABC Negra este año, Paco quería hacer un homenaje a los 40 años de la publicación de La soledad del mánager, que es la primera novela de Manolo Vázquez Montalbán, con Carballo de protagonista. Estamos hablando del año 1977, es decir, justo acaba de morir Franco al poco. Y tú nos dices en un momento dado del libro, ahora no tengo la frase exacta, pero algo así como que Paco Vázquez Montalbán, así aquí lo tengo, y Carballo nos daban licencia para leer, ¿no? Son un poco los que hacen de género negro, digamos, abren ahí una puerta que estaba cerrada. Abren una puerta, yo creo que, no sé si supo lo que hacía, quiero decir, el Lara padre, quiero decir. Manolo publica La soledad del mánager en el 77, que yo digo que es la primera novela realmente de Carballo, que incluso en la dedicatoria Vázquez Montalbán lo dedica a Josep Soler Barberá, que era un abogado de presos políticos, era un abogado del SUC, que defendía a presos políticos y a expulsados, bueno, quiero decir, ya expulsados laboralmente de las fábricas, y dice, porque le prometí que si escribía otra de Días y Serenos le dedicaría la novela, ¿no? Es decir, después de Tatuaje, que es una apuesta etílica de una noche loca entre José Badió, Frédéric Pallés y Manuel Vázquez Montalbán. Entonces, cuando él edita eso, lógicamente no puede ser un policía. La policía no protagoniza novelas hasta mucho después. La primera, como siempre somos muy especiales, el primer policía protagonista de novelas es Petra Delicado, es decir, es una mujer en el 95. Hasta entonces todos los que hay serán o periodistas, abogados, detectives, que son muy raros, es muy raro, pero no podía ser un policía, porque los policías venían del régimen franquista, ¿no? Entonces, cuando él escribe eso, tiene una cierta, ahora explico lo de la coartada, pero sobre todo es que 2 años después, la segunda novela importante de Carballo, le dan el premio Planeta. Y eso significa pilas y pilas, FNAC no existía todavía, ni Carrefour ni nada, bueno, Carrefour quizá no lo sé, quiero decir, pero pilas y pilas en el Corte Inglés, y era la época en que todo el mundo regalaba, ahora regala las colonias estas que salen en Navidad, todo este tipo de colonias, pero entonces no había tantas colonias, que decir, Barón Dandy y un poco cosa más, me parece, quiero decir, y todo el mundo regalaba el Planeta. Y esto hizo que la segunda aventura de Carballo fuera un éxito de ventas, un éxito por todas partes, y de repente la gente le encontró a este personaje que era muy especial, y rápidamente, cada año prácticamente teníamos un Carballo. Yo creo que fue, si no hubiera habido el premio Planeta, que además era aquella fase que el señor Lara decía que iba a dejar, que quería terminar con los comunistas en España, a base de hacerlos millonarios, pues dándoles el premio Planeta. Casi lo consigue. Sí, sí, fue Semprún, Marcé, Vázquez Montalbán y me parece que otro más. Es decir, un año tras otro les daba el premio. La muchacha de las bragas de oro, autobiografía de Federico Sánchez, uno detrás de otro, y Los mares del sur. Y un poco después, 5 años después, Crónica sentimental en rojo de Gonzalo Ledesma. Entonces, si no llega a ser el premio Planeta, hubiera tenido la repercusión que tuvo La soledad del mánager, que fue una novela normal, con Pepe Carballo, que sí, bueno, Vázquez Montalbán ya era bastante conocido porque escribía en todas partes, o escribía mucho, por parte de una gente, pero
aquellos periódicos y publicaciones donde escribía Vázquez Montalbán no eran leídos por la gente que compró el Premio Planeta en el Corte Inglés. No sé si consigo explicarme. De repente salió de una especie de gueto de la gente de izquierdas, digamos, que ya conocíamos a Vázquez Montalbán, para ser un novelista no debe ser el masivo, de un montón de gente que leyó, porque era el Premio Planeta. Y no lo hubiera leído si no hubiera sido Premio Planeta. O sea que, señor Lara, no sé dónde está, seguramente no. No sé dónde esté, pero gracias por lo que hizo. Bueno, hay un asunto, yo creo que es uno de los asuntos centrales, ¿no?, claves de la novela negra, que es la diferencia entre ley y justicia. Nosotros vamos a un juzgado y pone Palacio de Justicia, pero muchas veces la novela negra nos muestra que no es lo mismo ley y justicia. Tú nos dices en el libro, por ejemplo, despojar a Eva Gabrielson, la compañera de Stieg Larsson, despojar a Eva Gabrielson, su compañera, de la herencia puede ser legal, pero no es justo. ¿Ley y justicia es ahí un debate eterno? Eterno, sí. Sí, es decir, las leyes van mucho, intentan, pero van muy por detrás de lo que significa los conceptos de la cuestión de justicia, que está más clara, no ha cambiado tanto, no ha cambiado tanto de... Es decir, luchar contra los dictadores es una cuestión de justicia, y eso es desde el principio de la humanidad. Es decir, las leyes pueden ir cambiando, el concepto de justicia no tanto. Lo de Eva Gabrielson es que clama al cielo, quiero decir, y algunas de las cosas que hay. Pero incluso en cada novela, es decir, o sea, el problema está, por ejemplo, Pepe Carballo, lo que procuraba era intentar hacer justicia o descubrir la verdad para su cliente. No, de hecho, prácticamente él no lleva nunca, cuando averigua la verdad, nunca pasa por los jueces. Es decir, no era el tema de Pepe Carballo, no era lo que le preocupaba. Lo que le preocupaba era averiguar la verdad para informar a su cliente, que era el que tenía el resultado. Y siempre lo mismo, es decir, o sea, en todas las novelas está la diferenciación entre ley y justicia, porque muchas veces se aplica la ley, se hace la ley, se lleva a quien la ley dice que hay que ir a la cárcel, pero no se ha hecho justicia. Y la aparición de los primeros detectives, Hardboiled y de estas cosas, no es tanto ante la imposibilidad, ante una ley corrupta, como es la de los años 20 en Estados Unidos, y ante la imposibilidad también de hacer justicia, porque un hombre frente al sistema no puede hacer nada, como mínimo, es decir, averiguar la verdad para comunicarlo a la víctima o a lo que queda a los familiares de la víctima. Pero la justicia es el gran debate de hoy mismo, de mañana. Quiero decir, por ejemplo, antes hablábamos de los abogados, quiero decir, abogados que han estado presentes en BC Negra, quiero decir, Cristóbal Martel, un señor que no conocéis, pero que seguro que habéis visto cada vez que enchufáis el telediario en la Audiencia de Madrid, siempre que sale Pujol, De la Rosa, todos estos, hay un señor con barbita, quiero decir, con gafas, con pinta de inteligente, es un buen abogado que aparece por ahí. Este hombre está ahí, quiero decir, bueno, es el abogado. ¿Y qué es lo que hará? Él no trata de hacer justicia, él trata de que se aplique la ley. Él dijo en la mesa, fue súper interesante en el Colegio de Periodistas, soy el abogado de los malos, dijo. En fin, ahora es abogado de Pujol, en fin, todo el mundo que tiene problemas acude a Martel, que es una mente privilegiada, es un poco como Darth Vader, que se ha pasado al lado oscuro de la fuerza, pero realmente muy brillante, y bueno, pues sí, estamos siempre en ese contrapeso entre ley y justicia. Haces una reflexión que me ha dejado muy pensativo en el libro. Dice, bueno, la novela negra, estos personajes, nos atraen porque al leerlos pensamos que no somos como ellos. Pero, ¿es realmente así? ¿Te preguntas? Yo creo, nunca sabes exactamente cómo te mueves. Es decir, de repente, en la librería encuentras gente que no lo dirías, es decir, pero lo que más le gustan son novelas de asesinos en serie. Y entonces dices, madre de Dios. Pero con la media, pero luego hay otra gente que decir, nos hemos encontrado de todos, ¿no? Había un Evaristo, creo que se llamaba, un tipo que yo creo que se quedó con la película de Taxi Driver de Robert De Niro, porque iba casi igualito. Quiere decir que cada vez que entraba, y entonces venía y pedía libros y le decía, no, digo, pero esto es una novela. No, novela no, novela no. Yo casos reales, vale.
Entonces, quiero decir, ¿por qué nos atrae tanto? Luego, fuera de fenómenos como el de la Highsmith, que hace que estemos atraídos por un tipo como Ripley, pero por todos sus personajes, quiero decir, que dices, pero ¿cómo estoy simpatizando con un malparido como Ripley, que es un tipo y tal? Pero bueno, esta es la gran capacidad de Highsmith, que encima nos intranquiliza. Yo creo que hay una parte de nosotros que nos atrae, quiero decir, porque ¿por qué leemos novela o por qué leemos novela de crímenes o por qué hay gente que cada vez le gusta más novelas que dice? Hay novelas que yo la entregaba, la pasaba y me iba rápidamente al lavabo a lavarme las manos porque me chorreaban sangre, quiero decir, de la cantidad. Porque claro, el problema está que lo de los asesinos en serie son como un poco como las drogas, que decir, el primer asesino en serie mataba uno o dos, pero ahora claro, con uno o dos, menuda novela, que decir, uno o dos van cada vez más y sobre todo más complicado, quiero decir, incluso una de las últimas novelas de asesino en serie que yo he leído ni siquiera mata a las víctimas, quiero decir, es un asesino en serie, pero que no las mata, las deja en coma vegetativo. Indira Darsson explicaba, claro, en Islandia tiene una media de 1,8 crímenes al año. Decía, claro, yo solamente me puedo permitir el lujo de tener un crimen por libro, porque claro, en Islandia si no queda todo un poco raro. Oye, Paco, vamos a ir terminando. Yo quería que, en fin, conocemos el pasado espléndido de la novela negra, un presente muy, en fin, burbujeante que tenemos. ¿Y el futuro? ¿No están ya todos los crímenes hechos, todas las investigaciones resueltas? ¿Le queda futuro? ¿Le queda camino por recorrer a la novela negra? ¿Cuál es el futuro? A ver, que está todo terminado, yo no sé cuál es el futuro. El futuro dependerá de dos cuestiones, de la capacidad inventiva de los autores y de lo que los lectores digan. A mí a veces me preocupa como el futuro, que es un cierto tipo de utilización del tiempo de ocio o de entretenimiento, que es más audiovisual ahora que literario. Que es decir, bueno, esto es este es otro debate, ¿no? Pero yo creo que siempre habrá una realidad determinada. Por ejemplo, hay una parte del libro que yo comienzo a hablar del Alzheimer. Es decir, el Alzheimer, no existía ninguna novela con Alzheimer hace 10 años. Que hace 10 años, cuando había un problema de memoria, eran estos traumas psiquiátricos o amnesias parciales, cada cual lo resolvía como podía, quiero decir, el no acordarse de determinadas cuestiones. La aparición en la realidad del Alzheimer, de la enfermedad de Alzheimer, la terrible enfermedad de Alzheimer, hace que eso vaya poco a poco incorporándose en algunas novelas en general y policíacas en particular. Porque lo policíaco, lo negro, forma parte de la literatura en general. Bueno, entonces, seguro que yo creo que el capitalismo cada vez más salvaje, más bruto, quiero decir, si el Obama pone 3 o 4 cosas para intentar que el capitalismo sea tranquilo, llega el bruto este de Trump y ya las ha quitado en la primera semana. Quiero decir, o sea, entonces, ¿qué vamos a tener otra vez? Lehman Brothers y compañía, quiero decir, como que yo no confío, por la propia voluntad de los capitalistas que se moderen, continuarán haciendo barbaridades. Quiero decir, el problema de los refugiados estará ahí. Ahora serán 3.000, pero podrán ser 30.000 más adelante. Hay toda una serie de temas que no van a solucionar y la novela negra, en el aspecto de novela crítica, de novela social, va a continuar necesitando iluminar. Porque sí, sabemos el problema de refugiados y el problema de tal, pero necesitaremos novelas que nos expliquen alguna cuestión más, porque ellos, los escritores, escriben mejor que nosotros y nos lo saben contar mejor que el simple papel de periódico. Pero además, incluso por entretenimiento, siempre seguimos siendo humanos y siempre nos interesará saber quién es el asesino de una ficción. Si encima la ficción pasa en según qué sitios, o si encima a través de las novelas puedes enterarte de cómo funcionan otros países. Yo últimamente he leído algunas novelas y sé un montón de la caza de renos en Laponia. Primero tuve que mirar lo que era la foto de un reno porque no sabía si tenía cuernos o no. Y Laponia sabía que estaba por allá arriba, pero por ejemplo no sabía, y lo sé gracias a los libros de Olivier Truc, las novelas policíacas, que hay un cuerpo de policía que es el único cuerpo que tiene potestad sobre 3 estados diferentes, que es un cuerpo no multidisciplinar, sino multiestatal. Bueno,
que es el cuerpo, la policía de los renos, porque los renos no entienden de fronteras. Entonces, como entretenimiento, como conocimiento, como toda una serie de cuestiones, seguirá existiendo. ¿Dónde? Pues no lo sé. Cada vez irán traduciendo y los autores escribiendo. ¿Por qué? Porque delitos va a continuar a haber y el capitalismo va a continuar haciendo auténticas barbaridades a las personas y a las cosas, a la tierra, al medio ambiente. Pues seguiremos leyendo novela negra para saber lo que pasa en el mundo. Paco, Montse Clavé, la librera, instigadora de muchas cosas, libreros, líderes nacionales en la distribución de mejillones, activistas culturales, despilfarradores de afectos, son ya, yo creo, ya tan míticos como Bonnie and Clyde, pero en vez de asaltar bancos, ellos han asaltado libros y además, lo más importante, que es que han compartido el botín con nosotros. Paco, hoy dejas la chapa de sheriff de la BCN negra, pero para nosotros siempre vas a ser el comisario Camarasa. Gracias. Gracias. Paco, ¿se oye? Ah, hola. Bueno, Paco, el otro día Paco Camarasa afirmó que a los jefes de prensa solo les interesa salir en los papeles. Entonces aquí una representación de todas las editoriales. Queríamos decirte que sí, que es verdad que es para nosotros muy importante. Pero bajaros ya. Y queríamos decirte que sí, para todos es muy importante que aparezcan nuestros autores en la prensa, porque es como se valora casi el trabajo al final. Pero también para nosotros es muy, muy importante la parte humana y por eso queríamos agradecerte también públicamente desde todos los departamentos de prensa, de las editoriales, yo de ex editorial y ahora también por haber trabajado para el IQ, para BC Negra, agradecerte pues todo el apoyo que nos has dado, que has hecho siempre el trabajo muy, muy fácil y que aquí estamos. Aunque sabemos que no se va a retirar al 100%, porque es imposible, es imposible. Gracias. ¿No queréis decir nada? ¿Qué hago con esto? Espera. No. Lo de grueso que sale de esa chave. Creemos que es oscuro. Vale. Pinta bien, pinta bien. Está a la izquierda. Y también queríamos decir que, hablando de facilitar el trabajo, que siempre nos lo ha facilitado siempre en todos los sentidos, pues también a la gente del ICUP también le queremos agradecer el apoyo y porque también nos hacen siempre fácil organizar todo esto, siempre con una sonrisa en la boca. Y entonces a todo el equipo del ICUP muchas gracias, pero muy especial también en esta ocasión a Rosa Chavé, que se jubila. Y... A ver. Coge Silvia, coge que nadie... Y a la
Neus que se queda. Por eso. Tiene mérito. De parte de todos. María Rosa. Que diga cosas. Me pasa el micro y dice, di cosas. Cosas. Moltes gràcies a vostès per tota l'assistència d'aquests anys i bàsicament jo com a organitzadora, moltes gràcies al Paco, i hem dit durant aquesta setmana que ha sigut un plaer treballar amb ell, malgrat que ens ha donat els seus problemes amb la seva desorganització, perquè ell sempre deia, nosaltres demanàvem el programa perquè vostès arriben aquí i ja veuen una cosa molt feta, però hi ha una feina de 2 o 3 mesos a darrere. Aleshores nosaltres li demanàvem el programa i ell sempre deia es que lo tengo en la cabeza, lo tengo en la cabeza. Però clar, nosaltres dèiem i el paper? Però el paper arribava justet. Moltes gràcies a ell i especialment a la Rosa, perquè són molts anys, no solament de Novel·la Negra, sinó de molts anys d'estar a l'Institut de Cultura, entenent la cultura com un servei al ciutadà. Moltes gràcies a tots. Sí, todo chicas. Jordi. No, es cierto que decía que a las editoriales les interesaba mucho salir en prensa, mucho más que los actos con el público directamente. Pero también dije que muchas veces con quien trabajábamos no era con los editores, sino con la gente de los equipos de comunicación de las editoriales, que también lo dije. Siempre ha sido un placer, no sé si por lo que dice Monse de chicas o como Licú, como Licú. Ahora hay un chico, vale. Pero siempre ha sido un placer y es muy importante, y ojalá lo entendieran, ellas no, que lo tienen muy claro, lo entendieran los ejecutivos y los directores de las editoriales, es muy importante el trabajo cotidiano, quiero decir, de los equipos de comunicación, llamarlo como queráis, de las editoriales. Cuando Nair o Ana o Susana o cualquiera de ellas que están aquí llaman para decir algo, sabes perfectamente lo que hay. Y sabes que ya hay muchas historias detrás que no necesitas volver a repetir. Cuando la gente cambia por lo que decíamos antes de algunos empresarios que piensan que lo único importante es la cifra de beneficios a final de año, se equivocan, porque lo importante es que la cifra de beneficios se dé cada año y esa cifra de beneficios se da sobre la gente. A veces decíamos, y yo creo que lo he dicho alguna vez, los comerciales de las editoriales, cuando un libro funciona, dirán que es que el comercial lo vende muy bien y lo ha vendido muy bien y lo ha colocado muy bien. Cuando no funciona un libro, es que los de comunicación y los de promoción lo han hecho mal. Quiero decir, es decir, el Larson se vendió porque los comerciales son muy buenos, por si no lo sabían. Es decir, entonces, y el problema es que cada vez más en las editoriales los comerciales tienen más importancia que ellas, que están más en contacto con prensa y con la realidad de la gente. Pero bueno, son las cosas de la industria editorial, que se desvía un poco de lo que algunos pensábamos que eran las editoriales, pero mientras haya equipos de comunicación, las editoriales todavía seguirán teniendo, y algunos editores, no los editores en jefe, sino algunos editores que trabajan día a día, seguiremos teniendo editoriales y no simplemente industria editorial. Pero bueno, para mí ha sido todo un placer y bueno, yo seguiré en contacto con ellas, quiero decir, en todo momento, de ver libros y ver qué es lo que hacen, porque son realmente los que, cuando llegan los papeles, esos papeles que ustedes leen, ellas están ahí y no en todo caso los comerciales, que seguramente hoy están tranquilamente en casa, tengan autor o no tengan autor. Gracias a ellas y gracias a ustedes como siempre. ¿Pasó algo? ¿Ya? Venga. No sé si caldria recordar que si volen les signatures